Buen día para todos. En el siguiente video vamos a ver cómo dibujar, modelar, ensamblar y generar planos de fabricación para el proyecto que vemos en pantalla. Eh, este proyecto lo vamos a dibujar en el software Onshape y para esto entonces vamos a iniciar creando un nuevo proyecto en el software Onshape. Entonces voy a abrir el navegador y dentro de una carpeta voy a crear simplemente un nuevo proyecto. Entonces simplemente me paro acá en crear y voy a generar un nuevo documento. Este documento le voy a poner proyecto 2 y voy a crear el documento. Para iniciar con este ejercicio, lo primero que debemos identificar es la cantidad de partes que tenemos que dibujar. Tenemos en total 4 partes que tenemos que dibujar. La número 1, que es la placa que vemos en forma de estrella, podríamos decirlo. Tenemos el cilindro, que es la pieza número 2, un cilindro pequeño. Luego tenemos el cilindro 3 o la pieza número 3. Y luego tenemos la pieza número 4, que es una especie de pie amigo que vamos a ubicar en las 4 puntas, en las 3 puntas, perdón, del modelo. Listo, entonces vamos a iniciar dibujando la placa y para dibujar la placa vamos a tener en cuenta que es una pieza que tiene un patrón circular. ¿Cómo sabemos eso? Porque vemos que tiene 3 geometrías que están exactamente distribuidas en 3 partes, es decir, que cada geometría está a 120 grados de la otra. Si tenemos una circunferencia que es de 360 y queremos dividirla exactamente en 3 partes, pues nos va a dar 120 grados. Entonces para esto voy a utilizar el software y vamos a iniciar creando un boceto. Selecciono boceto y voy a crear este boceto desde la vista top o desde la vista de planta. Selecciono el plano e inmediatamente podemos observar que aparece el croquis número 1. Para ver esta vista de frente, entonces vamos a seleccionar la vista de planta para ver esa vista completamente de frente a nosotros y vamos a empezar a dibujar. Para dibujar esta pieza, lo que voy a hacer es que voy a utilizar la herramienta de línea y simplemente voy a generar 3 líneas de esta forma. ¿A qué hacen referencia estas líneas? Básicamente estas líneas son estas formas o esta forma que tenemos acá. Como pueden ver, estamos omitiendo el chaflán que tenemos en estas dos esquinas y adicionalmente vamos a omitir también este chaflán que tenemos acá. Este chaflán y este chaflán de acá lo vamos a generar utilizando la herramienta de chaflán. Es por eso que no lo vamos a generar dentro del croquis. Entonces, lo que necesitamos es generar o aplicar las dimensiones requeridas para este dibujo. Inicialmente empezamos con un ancho de 50 milímetros, entonces nos pasamos para el dibujo, utilizamos la herramienta cota y acotamos esta línea con un valor de 50. Inmediatamente el dibujo se nos amplía, entonces simplemente con la ruedita del mouse o el scroll vamos a alejarnos un poco. Luego vamos a identificar qué otras medidas podemos utilizar. Observamos que en esta parte tenemos una medida de 125 milímetros que va desde el centro de la pieza hasta el extremo de esta pieza. Nosotros solamente vamos a dibujar uno de los lados y luego vamos a hacer un patrón circular. Entonces, esta medida de 125 es igual desde este punto a esta línea de arriba. Entonces quiere decir que podemos utilizar esta misma medida. Entonces, utilizando la misma herramienta de dimensión, voy a seleccionar esta línea y luego voy a tocar el punto de origen. Voy a poner la cota por acá y voy a poner el valor de 125. Cuando hacemos eso, vemos que la dimensión se genera, pero todavía vemos que nuestra geometría está indefinida. Sabemos que está indefinida porque tiene líneas de color azul. Cuando eso pasa, quiere decir que hace falta o una dimensión o una relación geométrica
que nos permita ubicar la pieza o la geometría en el espacio. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es simplemente utilizar este puntico que tenemos por acá. Voy a seleccionar la herramienta punto y voy a crear un punto en el punto medio de esta línea. ¿Cómo sé que es el punto medio? Porque va a aparecer un cuadrito en el centro de esa línea. Entonces simplemente doy un clic acá y lo que voy a hacer a continuación es que voy a relacionar este punto y este punto de forma vertical. Entonces voy a ir a las herramientas de restricciones geométricas que están ubicadas en esta parte. Voy a desplegar, voy a seleccionar vertical y voy a seleccionar este punto y este punto. Cuando eso sucede, se observa que la figura se pone de color negro. Quiere decir que esa figura ya está completamente definida. Vemos que estos puntos aún no están definidos, pero en este caso no hay problema si los dejamos así con una medida simplemente aproximada. Entonces simplemente los voy a dejar por acá y vamos a continuar con otra parte del dibujo, que es esta circunferencia que tenemos acá. Recuerden que para esta placa necesitamos generarle un agujero de tal forma de que este cilindro que vemos acá pueda ingresar dentro de ese agujero. ¿Cuál es el diámetro de ese agujero? Vamos a buscar la medida y por acá me dicen que el diámetro de ese agujero debe ser 32 porque el diámetro del cilindro es 32. Recuerden que esas son medidas nominales, obviamente no son medidas de fabricación. Para tener esas medidas de fabricación deberíamos tener tolerancias, pero en este caso vamos a trabajar con nuestra medida nominal para nuestro dibujo. Entonces vamos a generar simplemente esa circunferencia, pero la vamos a anclar alrededor de esta circunferencia que tenemos acá. Esta circunferencia grande que vemos acá es la que nos va a dar la ubicación de la circunferencia de 32. Vemos que esta circunferencia grande tiene un valor de 200, entonces lo primero que vamos a hacer es generar ese valor de 200 o esa circunferencia de 200. Entonces me paro acá, doy un clic y luego agrando el círculo, doy otro clic por acá y pongo una dimensión que sea de 200. Como esta es una geometría constructiva, es decir, que vamos a utilizar para construir otra geometría o otra parte del dibujo, otra parte del modelo, entonces debemos convertir esta geometría como una geometría constructiva. Para eso simplemente seleccionamos la geometría y vamos a este botoncito que tenemos acá que nos permite convertir geometrías en geometrías constructivas. La selecciono y como pueden ver se pone la circunferencia de forma punteada. Luego vamos a hacer una circunferencia que esté completamente alineada al punto medio o al punto de origen de la pieza y que esté pegada a esa circunferencia de 200. Entonces simplemente cuando esté seleccionando o cuando esté cruzando las dos geometrías, tanto el punto de origen como la circunferencia de 200, voy a dar un clic para iniciar a trazar el otro círculo. Doy otro clic por acá y vamos a ponerle una dimensión que sea de 32. Con esto es más que suficiente, simplemente vamos a generar a continuación un patrón circular que nos va a permitir generar las otras tres partes o las otras dos partes de la geometría. Para eso vamos a venir acá al panel de patrones que tenemos acá. En este caso vemos un patrón lineal, pero yo voy a desplegar y voy a seleccionar el que es patrón circular. Selecciono patrón circular y lo único que debo hacer es seleccionar las geometrías que quiero copiar. Entonces simplemente voy a seleccionar esta línea, este círculo, esta línea y esta otra línea. Cuando hayamos terminado simplemente damos clic en cualquier parte del espacio y se va a generar la geometría. Como vemos, se generaron las otras geometrías, pero quedaron de forma indefinida. Esto se debe básicamente a que cuando yo muevo una de las geometrías, se observa que el origen o el centro de ese patrón no está coincidiendo con el origen o con el centro de nuestra pieza o nuestra geometría. Para que esto quede completamente definido, lo único que hacemos es mover la geometría
para que podamos observar que el punto se despega y luego con un clic sostenido lo llevamos y lo pegamos a ese punto. Cuando esté ahí seleccionado nos va a aparecer ese símbolo que significa una coincidencia, ese símbolo que vemos ahí que es como una especie de T, y nos va a aparecer el cuadrito y la selección en amarillo que nos va a indicar que ya estamos seleccionando ese punto. Soltamos ahí, inmediatamente vamos a tener nuestras geometrías completamente definidas. Luego vemos que esto está separado, si queremos lo podemos alargar de tal forma de que se entrecrucen, o si queremos simplemente podemos arrastrar y venir y seleccionar el otro punto de la otra línea y ellos se van a pegar. Si quedan cruzados no hay ningún problema, también va a funcionar porque lo que nosotros necesitamos es que nos quede una superficie completamente cerrada como la vemos acá. Sabemos que está cerrada porque aparece de color gris, aparece sombreado de color gris, y eso es lo que nos va a indicar de que podemos extruir o podemos generar una geometría 3D. Entonces lo que sigue es generarle un espesor a esa pieza. Para eso vamos a aplicar un espesor de 12 milímetros. Entonces simplemente me voy a pasar para el software y voy a generar una extrusión que sea de 12 milímetros. 12 y le voy a aplicar. A continuación vamos a generar los chaflanes de esta pieza. Vamos a generar un chaflán de 10 y uno de 52,5 y lo vamos a hacer de esta forma. Entonces simplemente selecciono chaflán, agrego el valor que es 10, toco las líneas que quiero chaflanar a 10, que son estas de acá, esta también y estas dos de acá. Cuando esté listo simplemente voy a aplicar y me va a quedar el chaflán. Luego vamos a generar otra vez otro chaflán, pero esta vez va a ser de 52,5 y lo vamos a aplicar en estas esquinas de acá. Selecciono esta esquina, luego la otra y luego la otra. Vamos a aplicar y cuando tengamos esto vamos a ver que nuestra pieza está prácticamente definida. Lo único que nos falta es generar un agujero en la parte central donde nos va a permitir ensamblar el otro cilindro, la pieza número 3, que es la que va encajada en el medio. Para eso tenemos que hacer otro boceto con una circunferencia de 80 milímetros. Entonces vamos a proceder a hacer ese boceto. Simplemente le doy en boceto, selecciono la geometría o en este caso la cara, y puedo crear un boceto en esa superficie. Simplemente voy a seleccionar una circunferencia, me paro acá, amplío la circunferencia y le vamos a poner el valor, que en este caso es de 80. Cuando ya esté listo simplemente vamos a extruir, pero en este caso esta extrusión va a ser de forma eliminar, porque ya vamos a hacer un corte a la pieza. Cortamos de tal forma que atraviese. Si queremos podemos agregar la dimensión acá y simplemente le vamos a aplicar. Y ahí tenemos ya nuestra primera pieza. Continuamos entonces con nuestras otras piezas. Vamos con los cilindros. Y para esto vamos a crear una nueva parte de estudio, un nuevo estudio de parte. Entonces simplemente vengo al más que tengo en la parte inferior izquierda. Luego vengo a crear un nuevo estudio de parte. Y vamos a crear un boceto, en este caso, en la vista top o en el plano top o de planta. Voy a verlo de vista frontal y voy a generar unas circunferencias para generar el cilindro pequeño, que en este caso es un diámetro exterior de 32, un diámetro interior de 18. Entonces círculo acá y otro círculo acá y luego dimensión de 32 y 18. Procedemos entonces a extruir y para la extrusión vamos a agregar una medida de 35 y aplicar. Finalmente para esta pieza nos damos cuenta que hay un chaflán, entonces vamos a generar el chaflán. Vengo acá a chaflán,
selecciono el valor que es 2 en este caso y simplemente toco la arista que quiero chaflanar, que es solamente esta. Selecciono esta arista, le voy a aplicar y acá ya tenemos entonces nuestra segunda pieza. Vamos entonces con la tercera pieza. Para esta pieza vamos a utilizar los diámetros del cilindro que tenemos acá. Tenemos un diámetro exterior de 80, un diámetro interior de 60, una extrusión de 50 y un chaflán de 2 por 45 grados. Entonces vamos a proceder realizando el dibujo sobre la misma cara o sobre el mismo plano, sobre la vista top. Vamos a la vista de planta y vamos a generar la circunferencia de 80 y de 60. Entonces vengo a la dimensión, toco la circunferencia, pongo el valor de 80, luego toco esta otra circunferencia y pongo un valor de 60. Procedemos a la extrusión. Recuerden que para extruir no es necesario finalizar el croquis. Si yo finalizo el croquis voy a tener que hacer otro procedimiento para extruir, entonces de una vez, antes de salirme del croquis, o sin salirme del croquis más bien, vamos a la extrusión, extruyo, y esto lo voy a extruir a un valor de 50. Le voy a aplicar y vamos a ver entonces nuestro cilindro. Finalmente terminamos con un chaflán de 2 y aplicar. Y tenemos nuestra tercera pieza. Ahora vamos para la siguiente, vamos a crear un nuevo estudio de parte. Y para esta parte vamos a hacer algo en particular, debido a que esta pieza, como pueden observar, va a quedar acoplada del cilindro, es decir, va a tener un pequeño acabado, un pequeño redondeo en una parte final o en la parte final de ese pie amigo, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es el pie amigo que viene por acá, es decir, la pieza número 4. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar también la circunferencia de 80 y vamos a proceder a dibujar las otras geometrías. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Para esto vamos a utilizar otra vez la herramienta de boceto. Vamos a crear un boceto sobre la vista top o la vista de planta. Vamos a ver la de frente y vamos a crear inicialmente una circunferencia de 80 milímetros de diámetro. ¿Por qué nos favorece crear esta geometría de 80? Porque, como ustedes pueden observar, tenemos otra dimensión que nos dice que la distancia es de 80 desde acá, desde esta parte extrema del pie amigo hasta la parte central de la pieza. Entonces, digamos que es la forma más fácil de encontrar la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Entonces vamos a proceder y vamos a crear nuestra geometría de esta forma. Voy a crear una línea por acá, otra acá y otra que baje por acá. Voy a darle escape para finalizar la geometría y nos va a quedar algo similar a esto. Luego lo que vamos a hacer es copiar esta misma geometría al otro lado. Para eso no vamos a utilizar las herramientas de línea, sino que vamos a crear una simetría. Antes de eso, se voy a crear una línea en el centro que nos va a describir o nos va a reemplazar o nos va más bien a generar el espejo de nuestra otra parte o de nuestra otra sección de la pieza. Esta línea va a ser como una especie de espejo. Entonces simplemente selecciono la línea y la pongo en construcción porque es una línea que no hace parte como tal del modelo, es una línea que nos va a servir para generar el espejo o la simetría de nuestras geometrías. Para generar entonces la simetría, vamos a venir acá a la herramienta de simetría, la seleccionamos y lo primero que esta herramienta me pide es que seleccione una línea de simetría. La línea de simetría es esta línea que tenemos acá y luego me dice que seleccione las entidades a reflejar. Las entidades a reflejar son estas tres que tenemos acá. Entonces simplemente las seleccionamos y cuando estemos listos simplemente damos escape y él va a generar las geometrías al otro lado. ¿Por qué es bueno hacerlo de esta forma? Porque como vemos hay dimensiones que se están generando de forma simétrica, como esta de 30 y de 20,
Y adicionalmente pues vamos a permitir de que nos quede la geometría o esta curva creada al finalizar la pieza. Entonces voy a proceder con las medidas exteriores. Desde acá hasta acá hay 30, desde acá hasta acá hay 20, y desde esta línea hasta el centro de esta geometría hay 80. Ponemos 80 y ahí nos va a quedar. Entonces aquí lo que tenemos es un dibujo ya esquemático de nuestras piezas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner esta geometría como una geometría constructiva. Entonces simplemente voy a poner esta geometría como una geometría constructiva para que no haga parte de la extrusión. Entonces simplemente la selecciono, le doy construcción y va a quedar de esta forma. Lo que va a pasar acá es que estas eh, geometrías pues ya no van a quedar cerradas, ¿cierto? Van a quedar abiertas porque no tienen quien las cierre acá. Para eso entonces vamos a generar un arco de centro que vaya pegado de este punto a este punto. Para eso entonces vamos a ir a la herramienta de arcos, o las herramientas de arcos, vamos a desplegar por acá y vamos a buscar, vamos a ser muy cuidadosos en encontrar el arco que dice arco por punto central. Luego de que lo encontremos, simplemente damos clic sobre él y vamos a generar el arco de la siguiente forma. Selecciono el punto central, abro el arco y doy clic en este punto y luego doy clic en este otro punto. Hago lo mismo para el otro lado, simplemente hago el arco desde el centro y doy clic en este punto y luego en este otro punto. Cuando tenga ya eso definido, simplemente voy a generar una extrusión y esa extrusión en este caso va a tener un valor que para mí va a ser, digamos que no va a tener como tal importancia, ¿cierto? Va a ser un valor cualquiera, simplemente que tenga una altura considerable y simplemente le damos a aplicar. En este momento nos aparece que nuestras piezas son dos componentes como dijéramos separados, pero realmente no están separados, están en una misma pieza. Esto lo estamos haciendo así porque recuerden que estas piezas van a tenérsele que hacer una especie de acabado en esta parte con el fin de que acoplen de manera correcta con nuestro cilindro, ¿cierto? Entonces, si vemos esto de diferente color, no se preocupen, simplemente hace referencia a que en una sola pieza tenemos dos cuerpos separados, ¿cierto? Como podemos ver, están separados. Vamos a tratar de unirlos, es posible que no nos vaya a permitir unirlos, pero vamos a intentarlo con esta herramienta que se llama booleano. Con esta herramienta de booleano, lo que yo puedo hacer es unir sólidos. Entonces los voy a seleccionar los dos, en este caso estoy en la parte de unir, y le voy a dar a aplicar. Ahí no pasó nada, siguió de la misma forma, entonces no hay problema, vamos a dejarlo así para no tener que separar estos modelos. Lo que podríamos hacer también es crear los modelos de forma independiente, pero en este caso los vamos a dejar así como si fueran una sola parte. Entonces a continuación vamos a proceder al ensamble. Entonces para continuar con el ensamble vamos a abrir simplemente la pestaña de ensamble. Vamos a venir acá y vamos a empezar a llamar los componentes que queremos ensamblar. Entonces simplemente damos insertar, venimos a seleccionar las partes que queremos ensamblar, en este caso esta placa. La voy a ubicar por acá, doy un clic, luego selecciono este cilindro, lo voy a ubicar por acá, doy un clic y luego voy a llamar a este otro cilindro, lo pongo por acá, doy otro clic y luego los piamigos. Bueno, pero antes de continuar con esto, nos hacía falta terminar de dibujar bien estas partes, ¿cierto? Porque a esto le hace falta un pequeño corte o inclinación que tenemos acá.
Entonces para eso voy a generar un boceto sobre esta cara. Voy a venirme a boceto, voy a verlo desde la cara derecha. Entonces lo que voy a hacer es que simplemente voy a generar unas líneas que me cierren la geometría, ¿cierto? Voy a hacer unas líneas por acá, de acá hasta acá, luego hasta acá, luego hasta acá y luego que cierre por acá. Simplemente hice 4 líneas y hice la inclinación de nuestra pieza, que es esta, ¿cierto? Esta geometría que está acá cerrada es la que realmente quiero extruir. Entonces vamos a definirla bien y para eso vamos a utilizar esta medida de 17. Vemos que el valor de 17 es desde la parte inferior de la placa, pero sabemos que la placa tiene un grosor de 12, entonces vamos a restarle 12 a 17 y eso nos va a dar 5. Entonces simplemente agrego una dimensión desde este punto hasta este punto de 5 y luego procedemos a aplicarle un ángulo. El tema es que acá para este plano, o en este plano en específico, no tenemos un ángulo que nos describa esta inclinación. Entonces vamos a generar un ángulo muy aproximado según la geometría que estamos viendo. Entonces simplemente voy a tocar esta línea y luego voy a venir a tocar esta otra línea y voy a generarle un ángulo, en este caso de 15 grados. Es una medida algo aproximada. Vamos a proceder con la extrusión. Extruimos y le vamos a dar eliminar. En este caso lo que está pasando es que como tenemos dos cuerpos separados, la extrusión solamente se está aplicando para el primer cuerpo. No hay ningún problema, simplemente vamos a darle aplicar y vamos a venir a hacer lo mismo sobre la otra pieza. Entonces simplemente me paro en esa pieza, pero me voy a parar por el lado de afuera, me paro acá, genero nuevamente el boceto, lo veo desde la vista izquierda y vamos a repetir el procedimiento. Entonces voy a generar una línea desde este punto o desde esta parte de la línea más o menos hasta acá, luego voy a venir a cerrar las geometrías de esta forma y voy a poner las dimensiones. Entonces me paro de este punto hasta este punto, voy a poner un valor de 5 y luego un diámetro, perdón, un ángulo entre estas dos líneas que sea de 15. Cuando ya esté listo, simplemente procedemos con la extrusión. Va a ser una extrusión en corte, es decir, eliminar, y le damos a aplicar. Y ahí nos van a quedar nuestros dos piamigos. Ahora sí, vamos a proceder con el ensamble. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a insertar los componentes. Simplemente inserto la placa, le doy un clic por acá, luego el cilindro, doy un clic por acá, luego el otro cilindro, doy otro clic por acá, y luego los piamigos. Y para finalizar, debemos darle aplicar. Le damos a aplicar y nos van a quedar nuestras tres partes ubicadas de forma correcta. Entonces lo que sigue es simplemente fijar una de las piezas que va a ser como nuestra pieza principal. En este caso va a ser la placa, entonces vamos a darle clic derecho sobre la pieza y le vamos a dar fijar. Le damos fijar y la pieza inmediatamente va a quedar fija. Es decir, que ya esta pieza no se va a poder manipular, mientras que las otras sí se pueden manipular. Entonces para ensamblarla, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta herramienta que se llama coincidencia deslizante para ensamblar los cilindros. Te voy a ensamblar primero este cilindro con este cilindro, le voy a dar aplicar, luego voy a ensamblar este cilindro con este cilindro, le voy a dar aplicar y luego voy a utilizar la misma herramienta de cilindro para ensamblar este cilindro. Realmente esta superficie acá es un cilindro, ese cilindro con este otro cilindro que está acá y le doy a aplicar. En este caso vemos que nuestros componentes están quedando completamente separados. Vamos a darle a este y también lo vamos a poner con este y le damos a aplicar. Entonces lo que sigue a continuación es que vamos a alinear las superficies o las caras de nuestra pieza de nuestras piezas con la placa.
Entonces para esto vamos a utilizar la herramienta de coincidencia en plano, seleccionamos coincidencia en plano y vamos a alinear esta cara con esta cara, le vamos a aplicar, luego esta cara con la cara de arriba, le vamos a aplicar y luego esta con esta y le vamos a aplicar y finalmente esta cara con esta cara de abajo de esta pieza y le vamos a aplicar para que nos queden nuestras piezas de esta forma. Finalizamos acá la herramienta de ensamble y vamos a proceder a generar un patrón circular en esta oportunidad de piezas. Para esto entonces vamos a venir acá a las herramientas de patrón, están por acá, patrón circular de ensamble, selecciono la herramienta y él me dice simplemente que seleccione las instancias que quiero copiar, que son esta y estas que tenemos por acá. Simplemente me pide luego seleccionar el eje de matriz, que va a ser este que tenemos acá, este cilindro, y él lo que va a hacer es que nos va a copiar o nos va a hacer dos copias del elemento, la original y otra copia que tenemos acá. Nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a decir en este punto que queremos hacer es 3 copias, le damos 3, le podemos dar enter para previsualizar y ya para finalizar simplemente le damos aplicar. Entonces ahí quedó nuestro ensamble. A continuación vamos a proceder con los planos. Entonces para generar nuestros planos, lo primero que vamos a hacer es generar nuestro plano explosionado. Para esto lo que vamos a hacer es duplicar este ensamble que tenemos acá. Vamos a generar otra copia de este mismo ensamble. Entonces para esto voy a darle clic derecho a este ensamble y le voy a dar duplicar. Cuando se duplica, vemos que en nuestro panel inferior aparece una copia del ensamble. Simplemente me paro acá y vamos a ver la copia. Para esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todas las operaciones de relación y las vamos a eliminar. Simplemente las selecciono, doy clic derecho y le doy eliminar. ¿Qué nos va a permitir esta eliminación de nuestras restricciones? Que nuestras piezas van a quedar colocadas en el punto, más no van a quedar fijas en ese punto, es decir, que yo las puedo desplazar. Entonces lo que voy a hacer es que simplemente voy a seleccionar las geometrías, selecciono todas las geometrías y con estas flechitas simplemente las voy a desplazar, en este caso hacia la parte superior. Las desplazo, voy a desplazarlas otro poquito más, entonces las voy a seleccionar y las voy a desplazar. Ok. Ahora lo que voy a hacer es que pues podría hacer otros movimientos, podría por ejemplo abrir estos cilindros un poco más o podría eh, mover este cilindro y estos piamigos hacia arriba otro poquito más, por ejemplo así, y después podría por ejemplo mover los piamigos en esta dirección. Para que queden un poquito descolocados, ¿cierto? Y poder visualizar que esto va ensamblado con esto. Entonces cuando tengamos esta ubicación o esta visualización, vamos a proceder con el plano explosionado. Entonces para eso voy a generar un nuevo documento, en este caso el documento va a ser de dibujo. Entonces vengo al más, le doy crear dibujo. Los dibujos en esta oportunidad van a ser en ISO A3. Si no les aparece el A3, podemos utilizar las plantillas. Entonces simplemente le damos acá donde dice
mostrar plantillas de dibujo de Onshape y seleccionamos un ISO A3 y le damos a aceptar. Entonces visualizamos que nos aparece la plantilla de dibujo. Lo que vamos a hacer es empezar a llamar inicialmente nuestro ensamble. Para eso vamos a seleccionar ensambles y vamos a llamar la copia 1. Selecciono la copia 1 y voy a decirle a mi orientación que me la muestre en una vista isométrica. Vemos que se va a ver en isométrico. Lo que voy a hacer es que voy a aumentar la escala un poco. Entonces voy a ponerlo 1, 2 y ahí me va a quedar perfecto. Lo ubico acá. Y luego podemos proceder a generar unas líneas de trayectoria de estas piezas. Entonces vamos a utilizar esta herramienta que se llama línea central de aristas. Entonces simplemente la selecciono, puedo tocar esta arista y esta arista, me sale esa línea central. Luego vengo con las otras, esta y esta, luego esta y esta, y luego esta y esta. Doy escape para soltar la herramienta y puedo jalar desde su puntica la línea para mostrar simplemente la trayectoria de esas piezas. Y de esa forma voy a lograr que mi dibujo se entienda un poco más o se vea un poco más claro y se pueda entender en qué punto van ensambladas. Luego de esto vamos entonces a generar nuestra lista de materiales. Para eso vamos a utilizar la herramienta tabla LDM, la selecciono y vamos a sacar la tabla y la vamos a ubicar, puede ser en este punto. La ubico por acá y me van a quedar mis piezas y la cantidad de piezas que vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces simplemente vemos que no aparece el nombre de la pieza, pero eso ya en un momento lo vamos a solucionar. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es generar simplemente las anotaciones o los globos de identificación. Simplemente los selecciono y empiezo a ubicar los globos. Vemos que para los piamigos, cada uno de los piamigos va a ser una parte independiente, independientemente de que las hayamos hecho, en una misma parte. Entonces simplemente agrego por acá este otro y ya ahí simplemente aplicamos para finalizar nuestro plano. Algo que nos hace falta es ver una vista de ensamble, entonces vamos a darle nuevamente insertar, vamos a darle insertar, vamos a llamar un ensamble, en este caso el ensamble donde sí está nuestro conjunto completamente ensamblado, y lo vamos a ver de una vista isométrica. Lo podemos ubicar en alguna parte que consideremos que se va a ver bien, puede ser acá, y ahí ya va a quedar entonces nuestro plano explosionado. Algo que nos hace falta es el número de la pieza, entonces, o el nombre de la pieza. Entonces nos vamos a pasar para el ensamble y vamos a venir a estas tres linecitas que vemos acá en la parte superior izquierda. Le voy a dar clic y luego voy a venir a propiedades del área de trabajo. Selecciono propiedades del área de trabajo y vamos a empezar a desplegar acá. Desplegamos esta primer pestaña y vamos a empezar a ver cada una de las partes. Estas partes también las vamos a desplegar. Entonces voy a desplegar esta y me va a salir la misma parte. Selecciono esta y acá el número de pieza le voy a poner el nombre, en este caso placa base. Luego vamos a desplegar el otro cilindro, le vamos a poner este nombre que es cilindro pequeño. Luego el otro cilindro que es el cilindro grande, entonces selecciono la parte 1, pongo cilindro
grande, y luego vamos a los pie amigos. Entonces vamos a seleccionar primero este pie amigo número 1, que sería pie amigo derecho, y este otro sería el pie amigo izquierdo. Le doy a aplicar y ahí vamos a tener entonces ya los nombres de nuestras piezas en la lista de partes. Cuando me pase para la lista de partes, vamos a encontrar que no se van a ver reflejados en la lista. Entonces simplemente voy a venir a este botón de actualizar, lo actualizo y se van a agregar los nombres a estas piezas. Vamos a ver que acá en este no se agregó el izquierdo. Vamos a volver a entrar a esta parte, propiedades del área de trabajo. Vamos a desplegar acá y vamos a ver qué pasó con el izquierdo. Pie amigo izquierdo, y vamos a darle a aplicar, a ver si nos actualiza. Ahora sí, vemos que entonces acá ya tenemos los nombres de nuestros componentes. Entonces a continuación lo que vamos a generar es los planos de cada una de las partes. Para esto entonces voy a seguir generando hojas en este mismo archivo. Voy a darle simplemente a este botón de hojas y voy a agregar una nueva hoja por acá. Entonces agrego una nueva hoja y acá lo que voy a hacer es que voy a empezar a insertar las piezas a las cuales le quiero sacar el plano. Entonces voy a insertar en este caso la pieza de la placa, y la voy a ver desde una vista de planta. Voy a aumentar la escala 1, 2, podría ser más grande, vamos a intentar una 1 a 1, puede servir, no habría ningún problema. Vamos a dejarla así de grande y vamos a sacar una vista lateral para especificar el grosor después. Bien, entonces luego lo que vamos a hacer es generar una línea central de círculos por 3 puntos. Lo que voy a hacer es que voy a tocar este punto, luego voy a tocar este punto y luego voy a tocar este otro punto que está acá. De esta forma lo que voy a hacer es que voy a hacer una circunferencia constructiva que va a ir sobre esos 3 puntos, que es una geometría importante. Recuerden que esta geometría fue la que se utilizó para ubicar estas circunferencias. Ahora sí, vamos a proceder con las dimensiones. Para esto vamos a utilizar la herramienta de dimensión o de cota y vamos a agregar las dimensiones que utilizamos para dibujar. Entonces primero este ancho que utilizamos acá, luego la distancia desde acá hasta el centro. Vamos a tratar de ser muy ordenados con nuestras dimensiones. Luego vamos a agregar el diámetro de estos círculos. Y finalmente vamos a agregar los chaflanes. Para los chaflanes vamos a desplegar la herramienta dimensión y vamos a utilizar la herramienta cota de chaflán. Luego voy a dar un clic sobre la línea inclinada y otro clic sobre la línea recta y vamos a sacar ese chaflán, y vamos a hacer lo mismo con esta. Un clic sobre esta y luego sobre esta. Y lo que va a hacer es que nos va a mostrar en este caso una acotación un poquito diferente a la que estamos acostumbrados a ver. En este caso lo que nos está mostrando es una dimensión de 78 por 78.75 por 45,47. Podríamos utilizar esta para acotar esta geometría, o qué más otro podríamos utilizar, o podríamos simplemente acotar, por ejemplo, el ángulo que hay acá, en este caso sería de 30, y podríamos acotar
la distancia de uno de los lados, podría ser este. O si queremos podemos acotar los dos. Ya ustedes deciden. Cuando tengamos esto, bueno, nos hace falta el grosor. Entonces vamos a agregar el grosor por acá. Cuando tengamos esto, entonces hemos finalizado nuestro primer plano. Podemos agregarle el nombre de la pieza para que se identifique bien cuál es el componente que estamos acotando. Algo que nos hace falta acá es agregar la cantidad de copias que queremos tener para esta. Entonces damos doble clic y acá en el prefijo podemos poner la cantidad 3 por espacio diámetros de 32. Entonces acá vamos a tener 3 geometrías de este diámetro. Ya cuando tengamos eso listo, simplemente agregamos otro plano y en este plano lo que podemos hacer es insertar, puede ser varias partes, no necesariamente tenemos que acotar una parte por plano, podemos hacer varias partes en un mismo plano. Entonces simplemente vamos a ponerle acá un tamaño y vamos a verla desde la vista, puede ser de planta. Entonces lo voy a ver acá con la vista de planta, lo voy a ubicar acá y vamos a hacerle un corte a esta pieza. Para eso vamos a utilizar la herramienta de vista de sección. Selecciono la vista de sección, me paro acá en el centro de la pieza y sacamos una vista de sección en esta dirección. Entonces simplemente podemos acotar esta pieza. Vamos a poner las dimensiones: 32, 18, la altura que es de 35 y finalmente el chaflán. Entonces venimos acá, acotamos el chaflán entre esta línea y esta línea y ahí nos va a quedar. Podemos hacer una línea de arista central de arista, entonces hago una línea entre estas dos líneas para que podamos identificar de que esto es un eje o es un cilindro. Vamos a hacer lo mismo con la otra pieza. Vamos a darle insertar, insertar y vamos a seleccionar el siguiente cilindro, que es el cilindro grande. Vamos a verlo desde la vista de planta y vamos a generar un corte. Vamos a generar un corte con esto. Me paro acá y arrastro mi vista de corte hacia este lado y podemos agregar las dimensiones. Vamos a utilizar la herramienta de dimensión para agregar este diámetro, agregar este otro diámetro y de igual forma agregar la longitud del cilindro y luego agregamos el chaflán. Sacamos el chaflán por acá y allá nos queda. Luego generamos nuestro eje en el centro con la herramienta de línea central de arista. Simplemente selecciono estas dos aristas y ya se va a generar nuestra línea. Y finalmente podemos generar el plano de nuestro pie amigo. Entonces vamos a darle insertar, vamos a insertar, vamos a la parte y podemos llamar entonces al pie amigo número 1 o el pie amigo de la derecha. Voy a ponerle una vista de planta y simplemente voy a sacar una vista lateral de ese pie amigo. Entonces vamos a acotarlo,
Simplemente vamos a agregar las dimensiones con la herramienta de dimensión o de cota. Podemos poner la dimensión en este sentido. Vamos a poner el ángulo por acá. Acá me equivoqué, voy a darle control Z. Nuevamente dimensión. El ángulo es entre esta línea y esta línea. Tocamos las dos líneas y ahí nos va a salir. Podemos acotar el ancho, el alto acá. Y ahí ya estaría definida la pieza. Nos faltaría este redondeo que tenemos acá. Y para ese redondeo podríamos podríamos sacar un centro de masa de esta circunferencia para que se visualice el centro, y de esa forma también podríamos acotar la distancia que hay desde acá hasta este centro. No se podría, en este caso no se podría. Vamos a ver si vamos a agregar un punto. En este caso no sería posible. Vamos a ver si podemos acotar. Vamos a acotar la circunferencia. A ver, ok. Si acotamos la circunferencia o el arco, podríamos llegar al punto central. Entonces de esa forma también podríamos expresarlo para que se entienda de que esto está centrado, o que este círculo o este arco más bien está dependiendo de un centro que está ubicado a 80 milímetros en esta dirección, y en la otra dirección entonces podríamos acotar desde esta cara hasta la circunferencia hay 10 milímetros. Vamos a alinearlo por acá. Podemos acomodar esta cota para que no nos quede ahí atravesada, y ahí quedaría la pieza. Ahora procedemos con el otro plano del otro pie amigo, que sería exactamente lo mismo. Insertamos, le damos parte estudio y vamos a llamar la número 2 o el izquierdo. Para esto vamos a utilizar también vista de planta. Vamos a ponerlo acá, vamos a generar una vista lateral. Y vamos a acotar como lo tenemos allá. Entonces esta altura de 5, este ángulo de 15, luego este ancho acá. Entonces simplemente es tocar los dos puntos o tocar la línea, luego esta longitud de este lado, luego vamos a sacar el radio y posteriormente a esto vamos a ubicar el centro de masa de este punto o de este arco, y vamos a acotar nuevamente la distancia, pero en esta oportunidad de esta línea a esta circunferencia, y luego de esta línea a esta circunferencia o a este arco más bien, ¿cierto? No sería una circunferencia porque no está completa, y lo ubico por acá y ahí nos quedarían nuestros planos. Para que esto se pueda diferenciar mejor, entonces lo que podemos hacer es generar unas líneas que nos separen estas geometrías, para que nos separen más bien nuestro plano de esta forma. Y si queremos, por medio de notas podríamos agregar los nombres de nuestras piezas. Entonces, por ejemplo, acá va el cilindro pequeño. Vamos a aplicar, vamos a ampliar esto para que no se vea así. Luego vamos a agregar otra nota. Este sería el cilindro grande. Cilindro grande. Aplicamos, ampliamos esto. Luego vamos a agregar otra para esta que es el pie amigo izquierdo.
ojo izquierdo, le damos a aplicar y podemos ampliarlo de este puntico que tenemos acá. Podemos copiar la nota, control C, control V, y de esa forma podemos editarla dándole doble clic y poniendo el valor que necesitamos, en este caso derecho, y le vamos a aplicar. Y ahí quedarían entonces listos nuestros planos. Para finalizar, simplemente lo que hacemos es exportar esto a PDF. Voy a acomodar antes esto un poquito acá, esto también otro poquito por acá, para que quede centrado en el espacio de cada uno. Y vamos a exportar esto a PDF. Entonces simplemente le doy clic derecho, le doy exportar. Voy a ponerle planos, proyecto 2, y lo voy a exportar a PDF. Esperamos a que exporte. Y lo podemos abrir. Y vamos a ver entonces nuestros planos en formato PDF. Ok, eso es todo por este video. Si quieren revisar información de pronto más básica sobre esto que acabamos de trabajar en el Shape, los invito a revisar otro de mis videos que está en el canal, que es el proyecto de el soporte, en el cual se explican algunas herramientas similares a las que hablamos acá, pero un poquito más básicas. Ok, espero que les haya servido bastante este video. Feliz día.